te lo juro que yo pensé que no íbamos a ganar. La magnitud de los proyectos que habían eran increíbles. Y la idea del proyecto es regenerar el ecosistema, no volverlo un lugar o no volver el agua potable para el consumo humano, sino volverla a su estado natural. Eso es lo impactante. Fue un momento muy gratificante para todos porque fue saber y demostrar que éramos capaces de hacerlo y que lo logramos. Bueno, te lo prometo que yo no caí en cuenta que estaba en el MIT hasta que nos paramos allá, hasta que nos dijeron se ganaron el premio. Aumentar la magnitud del proyecto, no dejarlo solo sobre el papel, sino ponerle nuestro toque, nuestra especialidad, que es llevar todo al máximo y lograrlo. Bueno, tuve la posibilidad de conectar con ciertas personas muy importantes y la verdad mi sueño es estar allá, estudiar allá mecatrónica. Ese es mi sueño. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Conexión con Causa Podcast, el podcast donde hablamos de empleabilidad, productividad y educación. Y también hay espacio para hablar de proyectos jóvenes que nacen desde la academia, porque sí, señores, en los colegios también se inician proyectos que sin duda rompen esquemas y además ayudan el medio ambiente. Y hoy tenemos unos invitados muy especiales porque les cuento que estudiantes colombianos obtuvieron el primer lugar de un desafío internacional, el desafío internacional del MIT, con un proyecto muy interesante que es la solución para regenerar quebradas. Les estoy hablando de Camilo Arango y Isabela Zuluaga, que están con nosotros. Ellos son del Colegio San José Las Vegas. Muchachos, bienvenidos. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Primero que todo es un placer estar acá. Y además queremos compartir un poco más sobre esta experiencia tan bonita que fue lograr ese hito del primer puesto en el MIT. Oiga, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. De verdad, y vamos a empezar a hablar de algo que me tiene impresionado, literalmente, porque ustedes están en noveno y en octavo. Ujú. Igualmente, también, yo pensé cuando los vi que estaban en 11, que ya estaban un poco más grandecitos, se nota en su forma de hablar, en su forma de expresarse y además llegan al MIT y se ganan este primer lugar que pone sin duda la educación en Colombia y en Antioquia en un puesto muy alto. ¿En qué momento llegaron allá? ¿Qué pasó antes de? Bueno, hay una cosa que es el colegio que se llama Medellín Challenge. En el Medellín Challenge vemos varias problemáticas que se presentan en el área metropolitana. Y en ese momento, hace por ahí 2 años, se planteó la idea de regenerar la quebrada La Volcana. Una quebrada que pasa aledaña a la institución educativa, a nuestro colegio. ¿Nosotros qué hicimos? Dijimos, bueno, salió la convocatoria en el MIT. Listo. ¿Ahora qué nosotros vamos a hacer? ¿Qué podemos utilizar para ganar, para pasar? Bueno, lo que sucedió fue que cogimos una de esas iniciativas, que era regenerar la quebrada La Volcana de otra forma. Ellos lo tenían planteado de otra forma, pero nosotros les queríamos poner el estilo de nosotros, nuestro toque. ¿Y cuál es ese toque? Ese toque es la posibilidad de utilizar la tecnología y aumentar la magnitud del proyecto, no dejarlo solo sobre el papel, sino ponerle nuestro toque, nuestra especialidad, que es llevar todo al máximo y lograrlo. Isabela, ¿qué significa para ti haber llegado hasta el MIT? No, la verdad, pues yo al inicio cuando empecé este proyecto yo nunca creí que pues iba a ser algo que íbamos a lograr, la verdad. Pero la verdad, pues me siento muy orgullosa pues de hacer parte de esto y poder contar con el apoyo del colegio y de todos. Hablemos de las sensaciones. ¿Qué se siente cuando están allá y escuchan el primer lugar es para el Colegio San José de Las Vegas de Medellín, para ustedes? ¿Qué fue lo primero que sintieron, lo que pensaron? Bueno, te lo prometo que yo no caí en cuenta que estaba en el MIT hasta que nos paramos allá, hasta que nos dijeron se ganaron el premio. El orgullo que era estar sentado o ni siquiera parado en el auditorio del MIT, una de las universidades más importantes del mundo, fue magnífico. O sea, en serio que yo en ese momento no me lo creía. Y la verdad, la sensación, increíble. Fue un momento muy gratificante para todos porque fue saber y demostrar que éramos capaces de hacerlo y que lo logramos. Este es uno de los eventos más grandes que hay a nivel mundial. O sea, estaban compitiendo contra cuántos, Isabela, exactamente cuántas personas ustedes vieron allá, contra cuántos otros proyectos estaban compitiendo y qué fue lo más exigente de ese momento. No, pues o sea, al inicio fue una convocatoria para más de 200 equipos a nivel internacional. Después de esos pasaron 23, donde quedamos nosotros.
y ya pues nos pusimos manos a la obra, trabajamos bastante, bien duro y después pasamos 8 equipos que fueron invitados al MIT donde ya pues se escogían los 4 y el ganador pues. Y nada, y tuvimos la oportunidad de poder ir al MIT, poder estar allá y poder haber ganado. Bueno, hablemos ahora sí del proyecto, ¿cierto? Exactamente cómo se van a regenerar esas quebradas. Bueno, ahí toca algo muy importante y es que nos metimos un poco más a conocer, a identificar y nos dimos cuenta que no era tan sencillo, la verdad. ¿Por qué? Porque no podíamos coger ciertas plantas porque eran invasoras, porque tenía que ser algo específico. ¿Por qué? Porque muchas plantas son invasoras, muchas plantas lo que hacen en vez de hacerle un bien a la naturaleza, le hacen un mal. Y la idea del proyecto es regenerar el ecosistema, no volverlo un lugar o no volver el agua potable para el consumo humano, sino volverla a su estado natural. Eso es lo impactante. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Nosotros empezamos a plantearnos qué podemos hacer para regenerarlo. Y dijimos, vamos a tratar la quebrada, vamos a ver cómo podemos solucionar la contaminación que tienen. Hicimos ciertos exámenes, hicimos un eh, análisis de agua con la Universidad de Antioquia y ¿qué hicimos? Nos dimos cuenta que el mayor factor de contaminantes eran metales pesados. Y dijimos, bueno, ahora vamos a investigar qué plantas podemos utilizar para poder contrarrestar el efecto de esos metales pesados a lo largo de la quebrada. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que las plantas que había que conseguir eran súper escasas. ¿Por qué? Porque son plantas que tienen que acomodarse o adaptarse a ese ecosistema, por lo mismo que te comentaba antes. Entonces, eso yo creo que fue la parte más retadora. ¿Pero qué? ¿Cómo hicimos? Utilizamos un tubo de PVC para simular la quebrada. Cogemos agua de la quebrada, la pasamos por el filtro donde están las plantas específicas, y tenemos sensores al principio y sensores a la salida. ¿Cómo medimos esto? Tenemos sensor de turbidez, de pH, de alcalinidad y de temperatura a la entrada y a la salida, como te comentaba antes. ¿Qué sucede? Nos dimos cuenta que haciéndolo a tan pequeña escala, el resultado que sacábamos era un resultado entre el 20 y el 25% de efectividad. Una cosa increíble. ¿Cómo es posible que unas plantas logren purificar esa agua y hacerlo de manera tan eficiente? Ahora, lo que sigue es hacerlo a gran escala. Ya continuaremos con hacerlo a gran escala durante la quebrada. Bien, uno pensaría, Isabela, que ustedes están muy jóvenes, ¿cierto? ¿Cuántos años tienen, respectivamente? ¿Cuántos años tienes? 16. 16. 15. Unos niños de 15 años, en lo último que están pensando es en regenerar una quebrada, Sí. ¿cierto? Sí. ¿En qué momento nació esta idea? O sea, ¿y cómo hicieron eso? ¿Cómo llegaron hasta la Universidad de Antioquia? ¿Cómo fue el proceso de creación? Pues no, al inicio la convocatoria se hizo con uno de nuestros maestros del colegio, él nos invitó, él nos contó todo, entonces nosotros dijimos, ah, bueno, ¿Siempre te hágale. ha gustado el tema de la investigación? ¿Te gusta? Muy sinceramente, Sí, no. Realmente no, nunca había participado tampoco en un proyecto así, pero tampoco era como lo que más me llamaba la atención. Pero pues cuando me dijeron, yo dije, no, pues démosle la oportunidad. sí. Y como yo al inicio tampoco pensé que esto iba a llegar hasta tanto, yo dije, no, pues, ¿qué va? Pero no, sí, entonces nada, entonces empezamos con todo, pues la propuesta nos la hizo nuestro maestro, que había sido una propuesta que había salido de Medellín Challenge, que es un proyecto que tiene también el colegio, y nada, empezamos todos a trabajar y todo. ¿Con qué otros proyectos se contaron allá? Bueno, Que los haya marcado y uf, que les haya es que, impactado si mucho. te soy sincero, tuvimos un momento en el que fuimos a mirar los proyectos antes de la premiación. Te lo juro que yo pensé que no íbamos a ganar. La magnitud de los proyectos que habían eran increíbles. Y yo llegué a plantearme, yo, pucha, lo veo muy difícil, de verdad. Pero bueno, pero sabían que hay algo que les faltó mucho a los otros proyectos, y es que era la parte de concientización, la parte de unir e integrar a la comunidad, y fuera de eso integrar a otras universidades. Por ejemplo, contamos con el apoyo de Urban, el apoyo de la Universidad de Antioquia, el apoyo de nuestro colegio para poder lograrlo. Y eso le faltó a los otros equipos. Los otros equipos, claro, presentaban cosas muy bacanas, pero no eran sustentadas con algo. Ok. O sea,
Sí, Ustedes se ese, fortalecieron con otras instituciones para exactamente. poder que el proyecto tuviera un grueso más importante para presentarlo. Exacto. Y aquí entra el tema de la importancia del apoyo a la institución. Isabela, ¿qué tan importante es que la institución apoye ese tipo de proyectos, como lo hicieron con ustedes? Pues la verdad sí es como bastante importante porque, o sea, nosotros podemos hacer una parte, pero el resto pues nos apoya y nos ayuda la institución educativa porque pues no, nosotros tampoco contamos con todo como para, pues como los contactos, materiales, salas, lo que sea, para poder continuar con nuestros proyectos. Bien, y ahora hablemos un poco de ustedes. Ya me contaron del proyecto que en definitiva me impacta bastante y los felicito muchachos por lo que consiguieron, Muchas porque ustedes gracias. ponen, digamos que a nivel internacional, la lupa y los ojos en Antioquia y sobre todo en Medellín, porque aquí en la educación, pues definitivamente es educación de alta calidad, ¿cierto? Independientemente de los colegios, hoy el colegio de ustedes es el que está sacando la cara, pero de ahí para allá hay muchos estudiantes que quisieran hacer lo mismo que ustedes. ¿Qué quieren hacer más adelante cuando salgan del colegio? Bueno, O voy a muy volver a... temprano para escribir, muy No, temprano para la verdad preguntarlo. no. Allá en el MIT bueno, tuve la posibilidad de conectar con ciertas personas muy importantes. Y la verdad, mi sueño es estar allá, estudiar allá mecatrónica. Ese es mi sueño. Pero bueno, comentándote un poco más sobre eh, esos contactos que se podía hacer, conseguí los contactos de Claudia Orrea, la directora de todo el proyecto del MIT, que de hecho es egresada de DAFIT, es de aquí de Medellín. Y la verdad, no, nos enorgullece mucho lograr poder presentarle esto al mundo y darse cuenta que pelados, chiquitos, pequeños, grandes, de todas las edades, pueden lograr cosas que muchas veces por el simple hecho de decir, no, es que están muy chiquitos, no, es que, no sé, ellos tienen que seguir en un aula, sentados, como su educación convencional, no se puede dar cuenta. Y sabes qué, hablando de ya un poco más de mi persona, yo soy una persona que se mete en todo lo de metodologías activas. Okey. El colegio tiene ciertos programas, que es Medellín Challenge, Ajá. Antioquia Challenge y demás. Y yo en todo me meto, en todo. ¿Por qué? Pero eso está Porque muy bien, que esté sí, muy activo, y sobre todo en ese tema. y yo soy una persona que aprende mucho más fácil estando por fuera del aula que estar sentado recibiendo clase. Es raro, es diferente y es difícil de entender, pero creo que tengo muchísimo más conocimiento gracias a lo que he hecho por fuera del aula que lo que he logrado conseguir. Y esto se llama algo que son metodologías activas, que es algo que nuestro colegio apoya mucho. Entonces, sí, Entonces, mecatrónica en el MIT. sí, ojalá. Isabela, No, la verdad, yo, yo nunca he pensado pues que quisiera hacer. Realmente todavía me falta bastante para graduarme, entonces realmente no sé. o sea, en este momento está No, abierta a seguir hago explorando, sí. pero es lo que te llame mucho la atención. Uno cuando pequeño tiene muchos sueños, ¿cierto? Yo, por ejemplo, y les cuento, yo quería ser que policía. ¿Por qué? No sé. Y no se dio, terminé siendo periodista, ¿cierto? Ujú. Pero en algún momento tú has dicho, no, es que me gusta por este lado porque lo he visto. Pues la verdad, antes participaba en varios modelos ONU Ok. por fuera del colegio y me iba muy bien, entonces yo dije, no, pues podría estudiar algo relacionado, pero después como que no, como que ya no me gustó. Bueno, hay muchos jóvenes que quisieran hacer lo mismo que ustedes y llegar hasta donde ustedes han llegado porque esto sin duda les va a quedar marcado para toda la vida y en su hoja de vida, que ya la están haciendo desde muy temprana edad y que eso es muy importante. ¿Qué le dirían a esos jóvenes que están en la casa y que primero quieren llegar a lo que ustedes están haciendo y que no saben por dónde empezar? Primero, que confíen en sus sueños, que siempre lo que vean, o sea, no sé, pongo un ejemplo. Vieron que, no sé, unos niños del Colegio San José de Las Vegas se ganaron un premio en el MIT y al final nosotros empezamos haciendo lo mismo. Vimos ese sueño y dijimos, nosotros queremos participar. Lo importante es conseguir esa persona con la que puedes hablar y decirle, yo quiero hacer esto, y conseguir ese respaldo o ese apoyo. Entonces, yo creo que lo mejor que le puedo dar a esos niños que están escuchándonos es que confíen y que avancen.
en sus metas, sí. Le voy a cambiar la pregunta porque ahora que me dice algo, estoy seguro que muchos niños nos van a escuchar, Es cierto, ¿cierto? es Pero cierto. entonces, más bien le cambio la pregunta. A los adultos que nos están escuchando, a los empresarios que nos están escuchando, a las personas que ya hacen parte de la industria, que ya hacen parte de la educación superior en Colombia y en Antioquia, que sí nos pueden estar escuchando, ¿cuál es ese mensaje para que apoyen más desde el colegio? Bueno, que siempre estén abiertos a convocatorias. Por ejemplo, con lo del MIT, la convocatoria salió porque Claudia Urrea, la misma que te comenté que me conseguí el contacto, Muy bien eso eh, de los contactos, sí, importante. hice buen networking. Ese contacto, ella fue la que nos dijo, tengo que hacer esto, lo quiero hacer con ustedes y ustedes están invitados. Entonces, claro, el colegio hubiera dicho como no, los estudiantes tienen que entrar en clase, los estudiantes tienen que estar atentos, pero el colegio no puso esa cara, sino que dijo, apoyémoslos, vamos a ver qué sale de acá. Entonces, sí, o sea, que siempre estén abiertos a convocatorias, que siempre estén abiertos a la posibilidad de integrar a sus estudiantes en sea lo que sea, en lo que se aparezca. Puede ser, por ejemplo, en un Medellín Challenge. En un Sí. Medellín Challenge sacan o salen problemáticas y soluciones buenas, que funcionan, que se ponen a funcionar. Se me viene a la mente una que fue a hacer una de cultivos hidropónicos. Esa solución se planteó en el Medellín Challenge y en este momento está funcionando. Está ayudando a las personas que necesitan o que no tienen acceso a esos alimentos y eso les ayuda mucho. Entonces sí, Muy bien. Isabela, ¿en tu casa qué te dijeron? ¿Qué te dice la familia, los amigos? No, pues la verdad, al inicio cuando yo les conté, yo tampoco quise como decir mucho porque yo dije, no, pues, o sea, tampoco es como tan relevante. Entonces yo le conté por encimita a mis papás y ellos me dijeron, ay, que muy bacano, súper chévere, que sí le di la oportunidad como a meterme y todo, porque realmente yo creo que todo el grupo en el que, pues, en el que estábamos trabajando, yo creo que era la que menos sabía y era como la más chiqui, entonces yo dije, no, pues pero no, pero ya pues más adelante les fui contando, ya sí les iba explicando más las cosas y ellos estaban pues muy felices. ¿Qué fue lo más difícil del proceso? Y que ustedes dijeron, no, ¿por qué nos metimos en esto? Porque a veces puede pasar. dos cosas. Diego. Primero, lo de las plantas. Ay, eso fue un lío. Sí. Y segundo, dar a entender qué era lo que estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque también se presentaron los casos en los que dijeron como, no, es que, a ver, ustedes no están haciendo nada. Y uno se frustra mucho porque uno dice, sí, yo sí estoy trabajando mucho. Pucha, estoy trabajando en mis vacaciones, estoy trabajando en Semana Santa para poder lograr esto. Y para que tú me vengas a decir que no estoy haciendo nada, eso es muy difícil. Entonces, hacer entender a la gente que esto sí valía la pena y que, o sea, que sí estábamos trabajando. Yo Bueno, creo ahí que poco a fueron, poco les vamos dando la bienvenida al mundo adulto, ay, sí, porque a veces eso pasa, que uno hace y hace, parece que no, o ay, para otras sí. personas parece que no, pero vea que tuvieron unos resultados muy, muy, pero muy buenos. Muchachos, para ir cerrando, primero y otra vez, felicitarlos nuevamente, pero Isabela, ¿qué se ganaron? Nada, pues en el MIT nos dijeron que nos iban a dar $5,000 para poder continuar con el proceso de nuestro proyecto, ya Buenísimo. para, pues para continuar, para poderlo replicar en otras quebradas, para poderlo mejorar. Y sí. ¿Y qué tal? ¿Y ya habían viajado? ¿Ya habían tenido la oportunidad de salir? ¿O fue la primera vez? Porque puede pasar que hay muchas personas que por primera vez y tras del hecho ganan. La verdad, primera vez que voy a Boston, me enamoré de esa ciudad. Sí, Boston es una belleza. Increíble. Sí. O sea, la separación de Boston y Cambridge, Cambridge me pareció hermoso. Las vistas, o sea, la verdad, hermoso. Y fuera de eso, las instalaciones del MIT, eso es una ciudad. Sí, totalmente. Sí. No, sí, Isabel, sí, claro. también fue mi primera vez en Boston, es muy bonito, es una ciudad muy académica, sí, muy bacano. Bueno, muchachos, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, por abrirnos un poco más la mente de que desde el colegio se pueden hacer cosas muy grandes y que ya en este momento, en la actualidad, hay jóvenes que están muy preparados para la vida adulta, un poco más preparados que anteriormente otras personas y también gracias a esto a las instituciones educativas que ponen un granito de arena para que esto se pueda dar. Medellín en este momento está en los ojos del mundo porque sus instituciones educativas y los colegios están en definitiva pues apostándole a otros proyectos, proyectos importantes. Aquí están entonces los ganadores de este proyecto tan importante
que en el MIT fueron, nos representaron y sin duda se llevaron el primer lugar y que ahora entonces falta ver cómo quedan las demás soluciones para regenerar esas quebradas porque me imagino que esto sigue. Claro que Claro. sí. Esto sí, que la idea es, nosotros parecemos una ciudad llena de venitas. Y cada venita es una quebrada. Son más o menos 1400 y punta, la verdad no me lo sé muy bien, pero la idea es replicarlo y hacerlo a gran escala. Dejar de ser ese prototipo inicial y volverlo un prototipo funcional. Esa es nuestra principal idea. Isabela, Camilo, muchas gracias. Muchísimas gracias a Muchas. ti. Fue un placer estar Gracias a acá. ti, sí. No, a ustedes muchísimas gracias. Y hasta aquí este capítulo de Conexión con Causa Podcast. Aquí todos tienen cabida. Si tienen buenas noticias para contarnos de la ciudad, de su emprendimiento, de su empresa, por supuesto, aquí los estaremos escuchando y nos vemos en un próximo capítulo.